Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la biblioteca de David. Y como podéis ver en el título, hoy no os los enseño porque tengo aquí toda la pila de libros que son muchos y muy pesados. Hoy vengo a hablaros de un poco más o menos cuál es mi plan lector para este verano. He elegido 15 libros, mi intención es leerlos todos ellos, o al menos, vamos a decir, al menos 12 de 15, ¿vale? Me voy a dejar ahí un pequeño, como una cartita por si fallo, pero sí que es cierto que al menos aquí en España, en el hemisferio sur sé que no, pero en España empieza el verano dentro de poquito. Yo estoy grabando esto día 6 de junio y sé que el verano como tal no empieza hasta dentro de un par de semanas, pero la sensación de verano ya la tenemos, ¿no? Al menos yo soy de Valencia, aquí el calor ya está totalmente establecido y más o menos el ambiente ya es veraniego y sobre todo para mí que también he terminado exámenes de la universidad y es como que para mí empieza el verano. Y también es verdad que durante julio y agosto mi horario de trabajo es diferente, trabajo un pelín menos y tengo más tiempo para leer. También comentaros de forma muy rápida y clara, estos libros voy a hablar de ellos un poco por encima, ¿no? Porque al final son libros que yo no he leído, entonces no puedo tener una opinión formada. Al final todos son libros muy conocidos, la verdad es que la mayoría de ellos son como clásicos o clásicos contemporáneos que quiero leer para más o menos seguir formando mi cultura lectora, por decirlo de alguna forma, y también por quitarme esa espinita, ¿no? Hay muchos de estos libros que es como, ¿cómo puede ser que no lo haya leído todavía? Y otros, o algunos de ellos, son también libros que bueno, como vais a poder ir viendo y os iré comentando, son de autores muy populares actualmente, que yo no he leído nada de ellos, y también de esos autores que, como muchas veces comento que estoy intentando, están en las quinielas para los premios Nobel, ¿no? Al final, cuando un autor está en las quinielas para el Nobel, significa que es muy buen autor, o al menos un autor reconocido y establecido. Así que nada, metemos intro y vamos allá. Antes de empezar a hablaros de los libros, como siempre, recordaros que de la forma que mejor me apoyáis es si os suscribís al canal, si le dais a la campanita y sobre todo si compartís con alguno de vuestros amigos este vídeo. Vamos a empezar con un libro que el mayor de los problemas es que yo no lo haya leído todavía. Yo creo recordar que leí alguna versión adaptada cuando iba al colegio, obviamente como prácticamente todos los españoles, pero es que vamos a hablar de ni más ni menos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Yo lo tengo en esta edición de la Real Academia Española de la Lengua. Todo el mundo recomienda un montón esta edición. Es una edición también que viene de la mano de... Está editada por Alfaguara. Es un buen tocho. Estamos hablando de 1000 y pico páginas, con una muy buena introducción. También, obviamente, con las dos partes del Quijote, que esto es bastante interesante recordarlo, que son dos partes. Tiene una introducción, bueno, bastante introducción, tiene el libro y esto creo que me costó o costaba menos de 20 euros, 17 aproximadamente. Este es uno de estos libros que quiero empezar cuanto antes porque sé que me lo quiero tomar con calma, es un libro para analizar, es un libro para estudiar, es un libro para, pues bueno, para absorber de la mejor forma posible, porque al final todo el mundo lo bautiza como el nacimiento de la novela moderna, ¿no? Y sin duda también, a ver, es que es uno de los pilares de la literatura mundial, de la literatura sobre todo española, y el único pecado aquí es que yo no la he leído todavía. Como decía, lo quiero empezar a leer cuanto antes, para más o menos quizá agosto tenerlo ya leído y leerlo con calma y leerlo tranquilamente. Voy a ver si me los puedo ir dejando por aquí, porque esto va a ser un poco caos. El siguiente libro del que vamos a hablar, un libro que también es muy conocido, o al menos yo siempre que lo nombro, como este libro que tengo pendiente, no lo tengo pendiente desde tanto tiempo, sí que es cierto que lo tengo en mis estanterías desde Reyes, fue un regalo de Reyes, pero siempre que lo menciono la gente habla muy bien de él, y hablamos de Kokoro, de Natsume Soseki. Al final también, obviamente no está, creo yo, al nivel de magnitud del Quijote, pero sí que es siempre nombrado como uno de esos libros pilares de la literatura japonesa. También esta edición que es muy bonita, la editorial Satori edita muy bien, es el único libro que tengo de ellos, pero en general es que la calidad de los materiales, del todo, o sea, me parece que es muy bueno. Como decía, no tengo mucha noción de este libro, solo sé que todo el mundo lo recomienda como uno de los pilares de la literatura japonesa y de nuevo, un libro que creo que no es tan complejo de leer como algunos otros libros que tengo aquí, sobre todo. Tampoco es excesivamente largo, no llega, bueno, aproximadamente a las 300 páginas,
Así que nada, este sí que es uno de estos libros que me gustaría leerlo durante este verano y estoy 99% seguro de que lo voy a hacer. Lo único que me da un poquillo de... ¿Cómo decirlo? Que como la portada está así como nevada, digo, que no será un libro más apropiado para leer en otras fechas más oscuras. Pero bueno, creo que no pasa nada. Al final, quizá leer sobre entornos nevados me ayuda a refrescar durante el verano. El siguiente libro quizá es menos conocido que estos. Posiblemente para todo el mundo que está ya en un entorno lector sea un libro, bueno, un poquito más reconocido. Pero hablamos de Permagel de Eva Baltasar, perdón. Yo lo tengo en esta edición catalana. Ya sabéis que yo hablo también valenciano. Valenciano-catalán es un poco más o menos lo mismo. También tenemos algún libro en inglés aquí que quiero leer durante el verano. Pero ¿qué es lo que más me sorprende de esta novela? No entiendo por qué, quizá es mi sensación o quizá es mi algoritmo. Yo he visto prácticamente nada o muy poco esta novela en las redes sociales. Y curiosamente me ha salido mucho más recomendada por creadores de contenido norteamericanos o ingleses, en general de habla inglesa, perdón, que de habla española. Sí, obviamente el libro ha sido escrito originalmente en catalán, por tanto sigue siendo una traducción, ¿no? Tanto al español como al inglés, aunque ya os digo, yo lo voy a leer en catalán. Pero me sorprende mucho que no se hable tanto de esta autora, que no sea una autora tan reconocida y que yo la haya visto en todas estas listas de, como digo, de creadores de contenido de habla inglesa. Por todo esto es un libro que yo tenía ganas de leer, es un libro también cortito, no llega a las 200 páginas, con una letra, oye, y con unos párrafos que creo que es uno de estos libros que sobre todo para verano te lo puedes leer de una forma bastante ligera. Pero ya digo, me crea curiosidad sobre todo esto, ¿no? Este envoltorio de cómo puede ser que sea un libro que hayan recomendado todos los de fuera y la gente de aquí dentro no. Así que sin duda este sí que es uno de los libros que quiero leer durante este verano. El siguiente libro del que voy a hablaros se aleja bastante de prácticamente todos los otros. Todos, salvo este, creo que son novelas, pero este es distinto. Hablamos de Las Memorias de Fante. Ya sabéis que yo soy muy fan de John Fante, del autor norteamericano. Actualmente, es más, me estoy leyendo el último compendio de relatos que fue publicado de él, Hambre, y una vez lo termine, me quiero leer estas memorias que han sido escritas por su hijo. Yo no he leído nada directamente del hijo, pero estas son como unas memorias familiares que tengo muchas ganas de leer. También tengo por ahí, lo tengo en Kindle, una bibliografía de John Fante. ¿Y por qué quiero leer esto? Más que nada porque mi intención antes de que termine el verano, o si no es antes de que termine el verano, después del verano, es que quiero hacer un vídeo específico hablando de este autor, de su vida, de su literatura, de la, ¿cómo decirlo?, de la influencia que ha tenido en obras, en autores posteriores, mejor dicho, como fue Bukowski. Y me parece muy interesante, más que nada porque es uno de mis autores favoritos, si no mi autor favorito, y de alguna forma quiero como transmitirlo al mundo, ¿no? Creo que es un autor muy poco conocido, aunque sí que es cierto que cuando lo publico en redes sociales tiene muy buena aceptación, pero me da la sensación de que no es un autor que esté en boca de todos. Para mí tiene un nivel altísimo en todos los sentidos y por eso quiero empaparme un poquito más de la vida del autor, conocer cómo llegó a ser lo que fue y hacer un vídeo en el cual os transmito, perdón, que se me olvida hablar, todo lo que yo pienso sobre el autor y también todo lo de, pues bueno, su vida. El siguiente libro del que quiero hablaros, tengo muy poco que decir sobre él porque se conoce muy poco sobre el autor en general, salvo que yo esté equivocado, se conoce muy poco sobre él y no he leído nada suyo. Hablamos de La subasta del lote 49 de Thomas Pynchon. Aquí, como un par de libros que tengo más en esta lista, yo quiero leer a Thomas Pynchon porque es uno de los autores más relevantes actuales de la literatura norteamericana, a su vez es uno de esos autores que está en todas las quinielas para el premio Nobel, y yo por lo que estuve mirando, esta era posiblemente una de las mejores novelas para empezar con el autor. Parece que no es tan compleja como algunas otras suyas, y luego también por un tema de longitud. Yo siempre soy partidario de cuando alguien se inicia con un autor nuevo, lo ideal es hacerlo con algunas de sus novelas más cortas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no estoy equivocado, Pynchon tiene el libro que se llama Arcoíris de la gravedad, ¿vale? Es un libro todo el mundo habla de él como que es un libro súper complejo y además tiene 800 o 900 páginas. Entonces,
Claro, empezar con un libro súper complejo de un autor que no sabes si te va a gustar, con una obra de 900 páginas, me parece un poco excesivamente arriesgado. No tengo ni idea de qué va el libro, como digo, tengo muy pocas nociones sobre el autor, porque hasta donde yo sé es un autor bastante opaco en su vida, intenta no enseñar demasiado de su vida, no proclamarse en exceso, y eso, pues bueno, al final hay que respetarlo, y nosotros estamos aquí para entender su obra y de alguna forma pues su vida. Si el propio autor no quiere que se conozca, pues no pasa absolutamente nada. El siguiente libro es un poco similar al anterior, ya que vamos a hablar de una autora que está en todas las quinielas para el premio Nobel. Ya hablamos de Can Chue y Nubes flotantes ya envejecidas. Curiosamente, este es un libro que justamente hoy me ha llegado a casa. Yo tenía a Can Chue en esta lista de autores que dices, bueno, lo quiero leer porque están todas las quinielas. Es más, estaban las quinielas para ser el premio Nobel del año pasado, y toda la gente que apostaba por ella, pues hombre, de alguna forma no estaba alejada, porque claro, le dieron el Nobel a una autora, mujer, y asiática también. Entonces, no se lo dieron a Can Chue. Yo creo que es muy complicado que se lo den esta vez, por el hecho de que no suelen dárselo a dos mujeres seguidas, igual que últimamente tampoco se lo dan a dos hombres, y es bastante complejo que se lo den a dos personas de la misma región seguido. Entonces, Can Chue yo creo que va a tener que esperar, pero de todos modos, como os decía, estoy intentando leer muchos de estos autores que están en las quinielas para el premio Nobel, pues la leeré durante este verano. No tengo ni idea de su estructura, no tengo ni idea de qué va el libro, no tengo ni absolutamente idea de cuál es el estilo de la autora. Ya sabéis que a mí me gusta echarme a los leones con los libros, no necesito saber mucho de antemano, y una vez empezado el libro, ya digo, vale, me apetece investigar un poco más o no, o estoy bien así. No sé, me gusta llegar un poquito o muy virgen a los libros, aunque obviamente sabiendo un poco de antemano las razones por las que es interesante leer a estos autores, ¿no? La siguiente novela se escapa bastante de todas las anteriores, al menos de las dos últimas, y es que vamos a hablar de un clásico entre los clásicos, casi como el primero que estaba comentando, uno de esos libros que lo triste es que no lo haya leído todavía, lo tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y es que vamos a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Yo lo tengo en la estantería, es más, lo tengo aquí detrás en la versión española desde hace mucho, pero sí que es verdad que durante el último medio año yo estaba en plan de, no, mira, me voy a esperar porque quiero leerlo en versión original. Y al final me he hecho con él, lo mismo que estaba diciendo antes, este es un libro que me ha llegado justamente hoy. Este es el texto original de Frankenstein, de Mary Shelley, el texto de 1818. Es un libro en el cual tengo que tener claras una cosa principalmente, ¿no? Y es que me tengo que centrar y tener muy en mente que este libro es importante por lo que fue en el momento y por lo que cambió la literatura, ¿no? No tanto por la repercusión actual o si me gusta o me deja de gustar. Esto es muy relevante decirlo, sobre todo en obras que han sido escritas hace más de 200 años. Incluso más con Frankenstein, porque al final Frankenstein ha sido una de estas novelas que se ha adaptado mucho al cine, a las series, etcétera, pero de una forma totalmente opuesta o muy distinta, hasta donde yo sé, de cómo es la novela, ¿no? Porque al final esta novela, hasta donde yo tengo entendido, es mucho más filosófica de lo que son todas las películas o todas las series que se han hecho sobre el libro. Así que nada, muy prontito la leeré, espero durante este verano, pero estoy bastante seguro de ello. La siguiente novela posiblemente es menos conocida que las anteriores, y es que vamos a hablar de Richard Ford y su novela Canadá. Es un poco tocho, más de lo que yo tenía en mente. Estamos hablando de casi 500, bueno, casi no, 500 páginas. Aquí sí que también un libro para tomarlo con calma. De nuevo, me hubiera gustado leerlo en inglés, pero sí que es cierto que cuando leo en inglés, leo de una forma mucho más despacio, necesito estar mucho más concentrado, y a lo mejor lo que me cuesta leer un libro en inglés, puedo leer 3 o 4 en español. Entonces, lo que voy a intentar durante este verano es, mientras leo un libro en inglés, o en el 80% de los casos, ir turnándolos. Así que veremos qué tal lo llevo. Sé muy poquito sobre este libro, es uno de estos libros que uno siempre tiene en mente, que no acaba de entender por qué, pero bueno, a grandes rasgos, Richard Ford, de nuevo, es una de las
de los mejores autores que existe en la literatura norteamericana. También fue Premio Princesa de Asturias en el año 2016, esto yo no lo sabía. Pero también una de las razones principales por las que quiero leer a Richard Ford es porque, como comentaba de alguna forma con Fante, ya sabéis que soy muy fan del realismo sucio, y Richard Ford, dentro de lo que cabe, se le añade dentro de este batiburrillo de autores de realismo sucio. Hasta que no lo lea, no puedo saber si es más Fante o es un poquito más Bukowski o es un poquito más Carver. Habrá que descubrirlo. Y poquito más que añadir al final, no conozco prácticamente nada más del autor ni nada más de la novela. Lo único, también lo he cogido, bueno, lo he comprado de segunda mano en estas ediciones de 50 aniversario de Anagrama, que ya sabéis que me encantan y es que son preciosas, la verdad. O sea, otra cosa no. Bueno, luego habrá que ver qué tal por el interior, pero no me digáis que esta portada es que me está apeteciendo arrancarla y enmarcarla o imprimírmela en estilo póster porque me parece increíble. Creo que aquí dentro sí que tenemos, o suele aparecer ¿cómo se dice? Mira, diseño de la colección. Aparece aquí, sí. O sea, suele aparecer a quién pertenece la portada, así que posiblemente la busque y o me la ponga de fondo de pantalla o lo que sea, porque es que, no sé, la verdad es que me encanta. El siguiente libro, iba a decir que se asimila un poco a este, no, se asemeja un poquito más a algunos que he comentado con anterioridad. Es un libro de un autor que no he leído todavía, es un libro de un autor, en este caso, húngaro, si no estoy equivocado, estoy seguro de que sí. Su nombre es, voy a leerlo porque es que si no es imposible, Laszlo Krasnojarkai, creo que se pronuncia así, lo he dicho mal seguro. Y el título del libro es El barón bueno, voy a repetirlo otra vez. El barón Wenkenheim vuelve a casa. Os lo voy a enseñar, una edición de Acantilado. Este libro, bueno, realmente es una colaboración que hice con Acantilado. Lo que pasa es que me lo enviaron hace ya más de 3 meses y lo sigo teniendo pendiente de leer. Me da un poquito de vergüenza, pero bueno, al final no se han dado las situaciones para yo enfrentarme a este libro de 500 páginas y a su vez también todo el mundo, o sea, todo lo que yo he escuchado es que es un autor bastante complejo. No sé si es buena idea empezar con el autor con esta obra por lo que estaba comentando, porque al final cuando empiezas con un autor nuevo, yo prefiero enfrentarme a él con obras que sean relativamente cortas, pero bueno, esta novela fue publicada hace poco, es una novedad editorial más o menos, no tendrá más de un año, y me apetecía tenerla, me apetecía leerla y ver qué tal este autor. Creo que puede ser un autor bastante alto dentro de estos candidatos del Nobel. Yo creo que seguramente se lo den a algún autor norteamericano, porque creo que en el centro de Europa ya han dado bastantes premios Nobel últimamente, si no recuerdo mal. Creo que más de uno, más de dos. Y creo que yo apostaría por autores norteamericanos, que es más, tengo otro aquí que os voy a enseñar. Pero bueno, al final Laszlo Krasnojarkai es un autor que está en todas las quinielas, un autor súper reconocido. Y a ver si tengo tiempo para enfrentarme durante este verano a esta novela. La verdad es que cada vez que la veo me asusta porque todo el mundo me dice que es muy compleja, es una novela de escritorio, tenemos otras novelas bastante complejas aquí, pero bueno, veremos qué tal. Yo intento ser optimista, creo que durante el verano uno ve aquí la pila, se asusta, pero luego el verano pasa, hay tiempo de sobra, hay tiempo para leer, y como os comentaba en el último vídeo que hay en el canal, hay que leer mucho, gente, y cuanto uno más lea, mejor. Vamos con la siguiente novela. La razón por la cual quiero leerla es muy sencilla, ¿vale? Creo que tiene muy poca explicación. Vamos a hablar de El castillo de Kafka. Yo, por desgracia, o por suerte, muchas veces uno no lo sabe, he leído muy poco de Kafka, solo he leído La Metamorfosis, y esto no puede ser. O sea, tengo que leer más del autor. Al final creo que todos estos autores tan potentes o tan magníficos de la literatura, al menos hasta que uno no haya leído prácticamente todas sus obras, pues no digo que uno no tiene que empacharse, porque creo que no es bueno empacharse, pero todos los años leer 1, 2 novelas de estos autores para así, pues no lo sé, en 7, 8 años, oye, te has leído toda la bibliografía de un autor y esto al final pues te da una noción más amplia de la literatura actual. Siempre, al final Kafka ha sido uno de los autores que más ha influido en autores posteriores, o al menos que más se le nombra. Quiero leer El castillo, tengo otra novela suya en la estantería, no me acuerdo ahora cuál es. De las dos he cogido esta porque era la más gorda. Tenemos tiempo, gente, tenemos tiempo durante el verano. Y a ver qué tal, estamos hablando de una novela de también 400 páginas, como veis,
Hay un poquito de mix, novelas más cortas, novelas más largas. Ahora voy a venir con un par también no tan largas, pero poco que añadir. Al final, ya os he dicho que no tengo mucha noción de las novelas de las cuales voy a hablar, pero simplemente Kafka. Yo creo que esto es todo lo que hay que añadir. Y en el siguiente, pues un poco lo mismo. Vamos a hablar de El señor Dostoyevsky. Este libro yo no lo tenía en mente, esto al final es un compendio de 3 relatos. El sueño de un hombre ridículo, Bobok y la sumisa, aquí lo tenéis. Y ya digo, es un libro que, bueno, sí, sabía que existía, no lo tenía muy en mente. Últimamente con Dostoyevsky, como tengo ahí en la estantería también Los hermanos Karamazov, estaba un poco como... Bueno, cuando lea Dostoyevsky el siguiente es este, ¿no? Pero fui a la Feria del Libro de Valencia, me encontré con esta edición allí y fue como el no me puedo resistir. La tengo aquí, la voy a coger, me costó, estaba económica porque al final es un libro pequeñito, no estaba 10 euros, una cosa así, y dije, me lo tengo que llevar, y ya está. Poca explicación, gente, al final es Dostoyevsky, en sus versiones más cortas, ya he leído su versión más larga, bueno, no he leído la más larga, que es Los hermanos Karamazov, pero sí que he leído Crimen y Castigo, me encantó, en sus versiones cortas también es magnífico, es que no se puede añadir mucho más. Vamos con otro autor, en este caso creo que tiene más similitudes con Kafka, más que nada porque acabamos de hablar de él, y hablamos de Cadaré y Crónica de Piedra. ¿Por qué quiero leer a este autor? Tengo muy poca noción de esta novela. Creo que al final en esta, si no me equivoco, es una novela bastante autobiográfica del autor. Es una novela también que habla un poquito de, ¿cómo decirlo? De algunas cosas kafkianas que estábamos comentando con anterioridad, pero tengo muy poco más que añadir. No he leído nada de Cadaré, al final Cadaré también es uno de estos autores que creo que al menos en el mundo literario es muy conocido, muy relevante, pero no es como Kafka o no es como Dostoyevsky, ¿no? No es una persona que tú hables casi con cualquier persona lectora y lo conozca, ¿no? Es una persona un poco, entre comillas, más de nicho, pero todo el mundo lo reconoce como uno de estos autores que tendría que haber ganado el Nobel y por desgracia no lo ha ganado nunca. Como digo, no he leído nada de Cadaré, así que también es como comentaba con Kokoro, esto fue un regalo de Reyes en Navidad y me gustaría haberlo leído ya, pero bueno, como siempre va pasando el tiempo, van pasando los libros y no lo he podido leer todavía, así que nada, durante este verano caerá Cadaré. La siguiente novela tiene similitud con algunas de las anteriores. Autor norteamericano, autor que está en todas las quinielas para el premio Nobel. Hablamos de Don DeLillo y Cosmópolis. Creo que tengo que añadir lo mismo que he añadido con anterioridad. Muy poquito que añadir, lo único que Don DeLillo, pues igual que Pynchon, es uno de estos autores que está primero por una parte en todas las novelas para el Nobel, también es norteamericano y es de estos autores que llevan la batuta de, oye, autores de alta calidad literaria, ¿no? De una calidad literaria que está, pues bueno, pues como digo, en las quinielas del premio Nobel. Es que al final me repito mucho, pero es que tengo muy poco que deciros sobre la novela. ¿De qué va? No tengo mucha idea. Aquí nos dice que es una novela que transcurre en un solo día, el último de una época, símbolo del intervalo entre el final de la Guerra Fría y la actual era de terror, de los años 90, cuando el mercado financiero se desploma y la nueva economía inicia su agonía. Bueno, puede ser interesante, un libro que habla de temas económicos, entiendo que ciudad de Nueva York, seguramente. Cosmópolis, pues ya entendemos que es un tema de ciudad, y quiero ver cómo critica el autor pues, este sistema, ¿no? Vamos con los siguientes libros, seguimos con autores norteamericanos, me he dado cuenta de que tengo muchos autores norteamericanos por leer, esto no sé si es bueno o malo, quiero decir, es bueno querer leerlos, pero creo que es malo ser tan norteamericano, por decirlo de alguna forma, en la forma de pensar, porque creo que aquí solo en la lista hay 5 autores norteamericanos, seguro que no hay, o 6 incluso, o 7, no lo sé, demasiados, pero sí que es cierto que al final, muchos lo sabréis, yo estoy actualmente estudiando filología inglesa y yo empecé a estudiar filología inglesa porque me encanta la literatura norteamericana, porque es la que más encaja con mi forma de ver el mundo, el estilo es muy directo, es muy claro, aunque vamos a ir con 2 autores que creo que no son, que se escapan un pelín de esta estructura narrativa o de esta forma de contar tan de realismo sucio o incluso en general del estilo norteamericano como se suele conocer. Estos 2 autores también los he elegido primero porque no los he leído todavía y luego porque en los siguientes años durante la carrera los tengo que leer y, oye, aparte de que yo no sé si los voy a tener que leer durante el año pasado, durante el año que viene, perdón, o dentro de 2 o 3 años, pero quiero empezar a empaparme de ellos y de su estilo.
son 2 premios Nobel de literatura también. Vamos con el primero, vamos con Toni Morrison y Ojos Azules. Si no me equivoco, yo estuve leyendo y también comentaban que esta es una de las mejores novelas para empezar con Toni Morrison. Todo el mundo dice que Toni Morrison obviamente es una escritura magnífica, no voy a descubrir nada, pero que es un poco compleja. Esta también creo que es una crítica bastante mordaz al racismo norteamericano, algo que también es, bueno, no sé si es normal, pero es bastante común viniendo de autores afroamericanos, escritores de Norteamérica, ¿no? Y poco más que añadir, ya digo, no he leído nada de ella, al final lo único que hay en mi debe es no haberla leído todavía, al igual que el siguiente autor, ¿no? Son autores que yo, que estoy estudiando una filología inglesa, que no los haya leído todavía, pues oye, quizá no suena bien, ¿no? Pero al final el objetivo es que cuando termine la carrera haber leído los máximos posibles y sobre todo de la mejor forma posible, ¿no? Porque aunque yo soy partidario de leer mucho, hay que leer bien, ¿no? Y vamos a hablar de Faulkner y El ruido y la furia. En este caso no lo sé seguro si esta es la mejor obra para iniciarse con el autor. Yo tengo en la estantería como mínimo 3 de él. Tengo El ruido y la furia, Absalón creo que tengo también, y Luz de agosto, que lo tengo en inglés, que ese sí que me da un poquito de miedo enfrentarme a Faulkner en inglés, porque todo el mundo dice que es bastante complejo. Faulkner, al fin y al cabo, de nuevo, Premio Nobel de Literatura, justo, ¿cómo se llama? Marta de los Solo Clásicos subió hace un par de días un vídeo en el que hablaba de cómo Faulkner había, ¿cómo decirlo?, influido, no me salían las palabras, en la literatura norteamericana, ¿no? Por esa especie de alguna forma de la estructura novelística. También me atrevo a decir que algunos dejes de realismo mágico hasta algún punto. Esto no lo tengo claro, no lo sé seguro, estoy hablando sin saber, pero bueno, creo que es un vídeo muy interesante si queréis entender un poquito más la influencia de Faulkner, pero sobre todo enfocada a la literatura sudamericana. Poco más que añadir, gente. Estos son todos los libros, hay 15 si no he contado mal, espero no haber contado mal, lo veréis en el título del vídeo. Y esto ha sido todo, esto es mi plan lector para verano. Sé que de primeras parece mucho, son 15 libros, pero para mí el verano van a ser 3 meses, 5 libros por mes. Ya os digo yo que voy a leer más de 5 libros por mes, pero el objetivo es leer estos, ¿vale? Va a haber otros que no están aquí, que entrarán, obviamente, que los veréis en los resúmenes mensuales, pero estos son como muchas de estas espinitas que tengo clavadas, que son libros que siempre que veo en la estantería digo, tengo este libro pendiente, lo tengo pendiente, ¿no? Y quiero ir quitándome estas espinitas, ¿no? De libros pendientes, que les tengo muchas ganas, que no saco el tiempo, sobre todo durante el último mes y medio que he estado de exámenes, no he podido leer tanto, no he podido leer obras tan profundas y complejas como me hubiera gustado porque no tenía la cabeza para ello, pero bueno, ahora durante el verano es el momento para ello. Nada, gente, esto ha sido todo. Como siempre, debajo tenéis diferentes links, id a ellos, no os voy a dar la chapa, podéis mirarlos, es gratis. Pero sobre todo lo que es gratis y lo que me ayuda un montón es si os suscribís al canal, si le dais a campanita y sobre todo, oye, si os ha gustado este vídeo, si lo compartís con vuestros amigos, eso me ayuda muchísimo. Así que nada, gente, a leer. Hasta la próxima. Chao.